Hola, buenas. Yo me llamo Aitor Ventureira, vengo de Tolosa, de Guipúzcoa, y bueno, mi trabajo actualmente es ser padre y las labores de la casa. Y en mis ratos libres escribo e investigo sobre mitología. En este momento estamos trabajando en un proyecto para un libro de mitología basado mucho en rutas, acercarnos a esos lugares. Y bueno, pues por un amigo común con Aritza, con Imanol, con el que ya tengo un libro publicado anteriormente, pues me ofrecieron esta oportunidad y aquí estoy para aprovecharla y bueno, pues una experiencia. Bueno, yo soy Aritza Vergara, yo vengo de Sestao, bueno, soy de Sestao, ahora resido en Armintza, en la costa de Vizcaya, y bueno, pues yo trabajo en un tema que no tiene nada que ver con la mitología y, como dice Aitor también, en los ratos libres que me deja mi trabajo y mis niños, pues me dedico a hacer publicaciones diversas. Empecé hace bastantes años con libros de mitología, pero con mucha ilustración, porque intentábamos que lo que estaba recogido ya se difundiera, fuera atractivo visualmente. Y bueno, y a partir de ahí pues ahora he evolucionado un poco y estoy haciendo otro tipo de publicaciones que no tienen mucho que ver con la mitología, pero también mantengo, ¿vale? Ahora hago más novela negra, novela policíaca, asesinatos y demás, pero bueno, de cara al año que viene sí que tengo un proyecto de mitología también que voy a impulsar. ¿Y cuánto tiempo lleváis trabajando en la mitología? Yo sinceramente creo que desde los 18 o 19 años, pero bueno, más en serio pues hará cosa de unos 9 años aproximadamente. En mi caso es un poco distinto, pero mira, tiene mucho que ver con lo que hacéis vosotros aquí hoy. Yo cuando estaba en el instituto con 15, 16 años, tuve la suerte de tener de profesor a Juan Manuel Echevarría, Manu, que es un euskaltzaina, pertenece a la Academia de la Lengua Vasca, es de Ceberio y este es un discípulo directo de Barandiarán, con lo cual sabía mogollón de mitología. Y en aquel momento yo colaboraba, hacía un programa pues sobre cultura vasca en una radio que existía en Sestao, en Caribe Irratia, en una radio pirata que emitíamos sin licencia y demás, y tenía bueno, pues muchos programas de música, pero cultural, yo creo que de cultura vasca era el único, era el nuestro. Entonces aprovechaba los ratos libres que me dejaban, los recreos, o a veces me quedaba después de clase, y le entrevistaba a Manu, y él me contaba algunas de las leyendas que él había recogido en la zona de Gorbea. Y bueno, pues a partir de ahí yo luego las emitía en directo en la radio. Y yo creo que desde esa época, 15, 16 años, todo lo que se ha publicado de mitología y he localizado, he intentado seguirlo, sí. Vale, ¿existen los seres mitológicos en Euskadi? Bueno, hay quien dice que todo lo que tiene nombre existe, ¿no? Izena duen guztia omen dan. Entonces, si tiene nombre, se ha creído en eso y, bueno, en un ser, en una creencia, en un mito, en un rito, no lo sé, pero desde luego alguna función ha cumplido, porque es algo que ha existido, que la gente creía en ello y que ha llegado incluso hasta nuestros días. Sí, además muchos seres mitológicos, la mitología vasca tiene un Olimpo, como puede tener la mitología griega o romana, las clásicas, y quizás la mayoría de seres, como entendemos nosotros, mitológicos, Mari, Basajaun, Lamias, la mayoría tienen un origen naturalístico, ¿verdad? O sea, de cultos muy primitivos que se hacían a ríos, a árboles, a las montañas. Posteriormente se les va poniendo forma humana. Entonces de ahí surgen lo que ahora entendemos como seres mitológicos. Dentro de la mitología luego tenemos otros elementos que no son seres, pero son igual de importantes. El culto al sol, a la luna, hay una serie de... Entonces, ¿se puede decir que hay seres? Yo creo que sí, ¿verdad? Sí. ¿Se parece la mitología vasca a la mitología de otras culturas? Sí, sin lugar a dudas tiene muchísimas similitudes con mitologías clásicas, mitologías celtas. Por poner un ejemplo, en la mitología celta están las ciudades sumergidas, es un ejemplo, ¿verdad? Pues por ejemplo, Ur en Bretaña, la Atlántida, el mito de la Atlántida. Nosotros tenemos nuestra pequeña Atlántida también aquí. En la zona de Endaya pues están las Dumbas, que son unos monolitos de piedra, que la teoría y la leyenda dice que eso era la antigua ciudad de Bayonazar, que se quedó sumergida. El culto a los árboles, por ejemplo, es algo que está muy... Quizás aquí no lo reconocemos tanto, pero también los hay y está muy vinculado a la mitología celta también. Y bueno, luego pues en nuestro tártalo puede ser el Polifemo, hay muchas similitudes. Al final, bueno, todo tendía a mezclarse, ¿verdad?
Sí, eso es. Los pueblos antiguos no tenían fronteras físicas que les impidiera comunicarse, sino todo lo contrario. Había mucha comunicación entre los pueblos para temas comerciales, a veces por guerras, y en estas comunicaciones que se daban de manera natural también se transmitían las creencias. Entonces, bueno, hablaba de Tártalo, pero aparte de Tártalo están pues las Arrain-Andere o Itzaslamia, que serían las lamias de mar, que son las sirenas de otras mitologías. Este, por ejemplo, es un mito que llegó aquí a Euskal Herria pues allá por el siglo XV, siglo XVI. Anteriormente no se creía en él. Se cree que es algo que llegó de otras culturas, de Grecia, de Roma, de otros pueblos, llegó aquí y se extendió también en el país. El caso de Tártalo, sin embargo, podemos decir que se entiende que es a la inversa, porque Tártalo o Torto al árabe, como le llaman a este personaje, que la característica es que tiene un solo ojo en mitad de la frente, es un gigantón, es además salvaje, come carne humana si alguien pasa por ahí y le puede atrapar. Pues aquí en Euskal Herria tenemos un montón de leyendas y sin embargo si nos vamos fuera hay una o dos, tampoco hay muchas más. Entonces hay quien dice que, ostras, igual nosotros hemos exportado al mundo las creencias en este ser. Es como un cíclope, ¿no? Eso es, sí, el cíclope, Polifemo, bueno, luego existen muchas similitudes entre las mitologías a nivel de todo el globo. Hay creencias que son creencias compartidas y hay mitos que da igual dónde estés, en América, en Asia, en África o en Europa, se cree que algo similar a eso ha pasado. Por ejemplo, el tema del diluvio universal. Pues es un mito que lo encontramos en diferentes culturas repartidas a lo largo y ancho del globo. ¿Por qué? Pues porque igual hubo algo y se ha conseguido transmitir mediante mitos. Sí, al final la esencia de la mitología aquí o en cualquier parte del mundo es explicar cosas inexplicables. Entonces, bueno, pues más o menos siempre se tendía a poner ánima, vamos a decir, a lo que nos rodea. Entonces, más o menos a todos nos rodeaba lo mismo, ¿no? En el resto de las mitologías. Siguiendo lo que él decía de las sirenas, curiosamente, las lamias vascas se representan con pies de pato. Pero en la zona del Baztán hay unos dinteles tallados donde aparece una sirena. Es la lamia, pero representada con una cola de pez. Entonces ahí está un poco lo que él decía, ¿no? Ese símil entre las diferentes culturas que hemos ido encontrando. ¿Creéis que en qué año nació la brujería? ¿En qué año nació la brujería? El tema es que la brujería, yo creo que hay como dos interpretaciones. Por un lado tenemos el punto de vista que nos transmite el poder establecido, que es la Inquisición, que nos habla de brujas como mujeres malignas que hacen pactos con el diablo para hacer el mal, además para causar el mal al resto de personas y demás, ¿no? Este es un punto de vista. Y esto, bueno, pues desde el 1300 en adelante, poco a poco se va extendiendo por Europa esta caza de personas que se consideraban malignas y demás. Pero luego está la otra cara, que es la brujería en realidad, ¿no? Y la otra versión que tenemos nos habla de mujeres que en realidad lo que hacían era utilizar los elementos que había a su alrededor para sanar. Para elaborar pócimas, para elaborar ungüentos, para ayudar a la gente, a veces también para hacer el mal, porque también había envidias en aquellas épocas, ¿no? Pero básicamente eran eso, eran personas herbolarias que conocían los elementos de su entorno y los utilizaban. Era la medicina popular, digamos. Además, estas personas, que en euskera el nombre bruja viene de la palabra sorguín, dicen que es sortueguín, ¿no? La que ayuda a crear. La que ayuda a crear es la partera. Eran las mujeres que estaban ayudando en los partos también, ¿no? Entonces, se las demoniza, se actúa contra ellas, se trata de eliminar estas creencias antiguas para instaurar otras, ¿no? Más profesionales, digamos, una medicina más que surge de las universidades, más racional, y todo esto se va arrinconando. Entonces, ¿cuándo surge la brujería? Volviendo un poco a la pregunta, pues yo creo que si miramos la interpretación de la Inquisición, pues ya digo que la caza de brujas empieza del 1300 en adelante. Igual hay algún caso anterior, pero son los menos. Pero si miramos la versión de que las brujas o la sorguiña, que eran mujeres que empleaban los elementos de su alrededor, yo creo que ha existido desde siempre. Sí, la clave igual está justo del punto en el que la religión cristiana pasa de convertir las sorguiñas en algo negativo, o sea, en algo positivo a algo negativo. De hecho, lo que él decía de Sor, hay estudiosos que dicen que vendría o estaría relacionado con el genio Sorsain, que es un genio que estaba presente en la cultura tradicional en el momento en el que los niños nacían. Entonces son genios beneficiosos. Hay un punto en el que, bueno, pues por intereses, como él ha explicado, la religión cristiana pues decide crear esa sorguiña
como algo negativo. Sucede un poquito parecido con el ensugue. El ensugue originalmente era un elemento que representaba la fertilidad, era positivo. De hecho, todavía en la religión china, por ejemplo, el dragón es algo positivo. Luego llega un punto en el que por intereses eso pasa a ser negativo. ¿Existe alguna contraparte de la sorguiña o la bruja en masculino o es siempre femenino? Bueno, el brujo existe. El brujo existe. Sí, Belaguile, ¿verdad? Bueno, Belaguile sería masculino, pero sí existen brujos, sí, igual que la sorguiña. Ahí entramos un poquito también en el tema de la religión cristiana, volvemos otra vez al origen. La mujer representa lo negativo, entre comillas, ¿verdad? Pecado original, una serie de cuestiones. Entonces se interesó más en poner como sorguiñas a las mujeres que a los hombres. ¿Había hombres que sabían de plantas? Muchísimos, claro. Y de hecho a día de hoy siguen existiendo curanderas y curanderos en diferentes lugares, cada vez menos porque es un conocimiento que se ha ido perdiendo, pero se han dado en los dos géneros. Lo que pasa que, bueno, como decía, la religión cristiana puso el acento en la mujer, ¿no? En pasar de una situación de matriarcado, digamos, que se habla muchas veces, ¿no?, el matriarcado vasco, pues a cambiarlo por completo, ¿no? Y el papel de la mujer, de ser el elemento principal, unificador, positivo, pues pasa a ser algo considerado negativo y se lucha contra ello. ¿Qué podéis contarme sobre el Olenchero, los Reyes Magos, María Domingui? ¿Creéis que existen? Bueno, Olenchero originalmente era un tronco que se ponía en las fechas de Navidad y mediante una serie de rituales ese tronco debía de arder en las fechas navideñas, que era el solsticio de invierno, que luego se cristianizó con la Navidad. Durante el solsticio de invierno ese tronco ardía en el fuego del hogar. Luego esas cenizas se utilizaban, bueno, pues para una serie de rituales contra las tormentas, hacían pasar a los animales por encima. Ese tronco, que está vinculado con la dendolatría, con el culto a los árboles que hablábamos antes, se elige. Durante X días el señor, el checojaun del caserío, va donde ese árbol a decirle que lo tiene que tirar, le explica el porqué al árbol y bueno, llegado un momento, en base a una serie de rituales, se corta ese árbol y se baja al caserío. Ese es el origen del Olenchero. Luego, bueno, María Domingui, eso ya es mucho más moderno, eso ya son bueno, pues ponerle como una parte femenina a lo que es el mito de Olenchero, ¿no? Pero su origen sería ese. Incluso Olenchero, en determinados sitios, por ejemplo en el Duayen, en Guipúzcoa, era un ser negativo. Entraba por la chimenea y les cortaba la cabeza a los niños. Su origen estaría en los árboles, en el culto al árbol, porque hablamos del solsticio de invierno, una fecha súper importante para el calendario tradicional vasco y europeo. Todos los pueblos agrícolas se basaban en dos fechas, solsticio de invierno y de verano. El solsticio de invierno era el comienzo del fin de la época oscura. Entonces había que iluminar con el fuego del tronco. Y el origen del Olenchero es un poquito ese. Yo creo que prácticamente en todas las creencias, en todos los mitos, hay una mezcla entre lo que existía antes del cristianismo y lo que queda una vez que el cristianismo se expande en el país, ¿vale? El cristianismo, al final, nadie es tonto y nadie va a luchar contra algo que sabe que tiene difícil cambiar. Entonces lo que hace es una cuestión que se denomina como transposición, que es cojo elementos paganos y los integro dentro de mis creencias. Entonces por eso no es casualidad que los dos momentos clave del cristianismo, que serían el nacimiento de San Juan Bautista y el nacimiento de Jesús, sean solsticio de verano y solsticio de invierno. Entonces de ahí surge un poquitín la creencia. Esa es una de las cuestiones, ¿no? Que prácticamente todos los mitos están siempre mezclados. Y no es, yo cuando digo esto no lo digo de manera negativa contra el cristianismo, es algo que ha pasado y que tenemos que saber y analizar qué es lo que había anteriormente. Y luego, por otra parte, también sucede que cuando hablamos de algún personaje en concreto, como es el caso Olenchero, como es el caso de Tártalo, etcétera, siempre hay diferentes visiones en función del país. Somos un país muy pequeño, pero suelo decir mucho que es muy rico en creencias, en mitos, porque pasas de un valle a otro y el personaje cambia. O cambia el nombre o cambia la forma. Entonces, el caso del Duayen, ¿no?, en el que se colaba por la chimenea y por eso el tronco tenía que estar ardiendo toda la noche para que Olenchero no pudiera entrar, porque si no, con una hoz le rebañaba el cuello. O otras visiones de Olenchero, como, bueno, pues hay una que dicen que Olenchero tiene tantos ojos como días del año más uno. O sea, imaginaros qué ser, ¿no? 365, 366. Bueno, entonces cambian mucho, depende del lugar al que vayamos. ¿Creéis que deberían ser en los colegios los seres mitológicos? Yo creo que
la mitología tiene que ser mantenida y transmitida, y un poco los trabajos que he hecho han ido en esa línea siempre. No sé si en los colegios como una unidad didáctica concreta, si en los euskaltegis, pero yo los trabajos que he hecho han intentado ir siempre en la línea de poder llegar a la gente más joven, que lo vean como algo atractivo, como algo bonito y no como algo del pasado. De hecho, en el último libro que publiqué sobre mitología, muchas de las cosas hablo en presente. O sea, es algo que existe a día de hoy, que está vivo, no es algo que contaban nuestros abuelos y fíjate tal. Por poneros un ejemplo, Barandiarán. Barandiarán, me decía, has traído la Biblia, efectivamente, Barandiarán fue el que más mitos recopiló, junto con otros investigadores como Satrústegui, como Baroja, etc. Pues bueno, Azcue, Barandiarán tiene mucho, estos son mis apuntes para charlas y demás, tiene mucha información recogida, pero claro, son libros que son duros de leer, aquí hay mucha letra. Entonces el primer trabajo que hicimos fue sacar un libro más en esta línea, que es... no es lo mismo, pero sí que recoge parte de esa información, la parte más básica, para que la gente, viendo ilustraciones pues de esta calidad, ¿no?, se le haga un libro más ameno de leer. Entonces, claro, tú ves esto y a la gente joven le gusta esto y compraba y leía y decía, joder, ¿cómo que la gente joven no compra? Igual no acertamos nosotros a la hora de contarlo, a la hora de transmitirlo, pero este es un poco uno de los primeros libros que se publicaron con ilustración, que luego hay más, por parte de Toti Martínez de Lecea, también se han publicado algunos, y lo que intentamos con estos trabajos es que se mantenga, que se transmita y que no sea algo del pasado, sino algo presente, algo vivo. No sé si en colegios, euskaltegis o dónde, pero sí que yo creo que hay que mantener. Es una riqueza que al final nos permite conocer nuestro pasado y cómo interpretaban nuestros antiguos pues el territorio en el que vivimos hoy, ¿no?, y lo que nos rodeaba. Sí, es muy positivo. Además, yo creo que, y se está haciendo en determinados sitios, utilizando las nuevas tecnologías, también se está trabajando bastante el tema de la mitología, porque además claro, la mitología tiene muchas partes que son duras, pero sí tiene muchas partes de las que se puede sacar un aprendizaje para los niños, vínculo con la naturaleza, protección de la naturaleza. Hay una serie de cuestiones que se podría jugar un poquito con la mitología para aportar un poco, pues bueno, algo a los niños, sí. Vamos que del mismo modo que Grecia y Roma compartían dioses cambiándoles el nombre, pues ¿qué ejemplos podemos ver aquí que comparten seres con otras mitologías cambiándoles el nombre o cambiando algún aspecto, pero modificaciones ligeras, vamos a decir? Bueno, por ejemplo, las lamias pueden ser las ninfas. Mari podía ser la diosa madre de la naturaleza, que podría asemejarse a Isis, por ejemplo, ¿verdad? Sí, hay muchos, Basajaun, por ejemplo, en toda lo que es la cornisa cantábrica hay diferentes Busgosu, diferentes mitos, ¿no? Y incluso más allá, yo muchas veces comparo más a Basajaun cuando decimos el señor peludo, el gigantón que habita en los bosques y demás, y el Bigfoot, ¿qué es? Pues un Basajaun en Norteamérica, y el Yeti, un Basajaun en las montañas del Himalaya. O sea que esas son creencias que existen compartidas por diferentes pueblos del mundo. También está, por ejemplo, el caso de Guisocho, que sería el hombre lobo en otras culturas, en otras creencias. Erensuge, que hemos comentado antes, que todavía sigue vigente en mitologías orientales. Hay gigantes, hay seres diminutos, pues como en otras mitologías. El culto al sol y la luna, pues está vigente en prácticamente todas las culturas del mundo. A mí se me ocurre que este fenómeno del que estamos hablando ahora, de que el personaje con ligeros cambios sea representado en diferentes mitologías, puede deberse a dos orígenes. Y si me corrijo, me podéis si me equivoco, me podéis corregir. Se me ocurre que hay dos orígenes de este fenómeno. Uno puede ser el que habéis dicho antes, de que el personaje se transmite y se modifica al ser transmitido, y otra origen se me ocurre que es que, por ejemplo, el sol, pues todo el mundo adora al sol y cada uno lo adora de una manera. O al monte, todo el mundo adora al monte y cada uno lo adora de una manera. Y sin ponerse de acuerdo entre ellos, adoran a lo mismo. Sí, totalmente de acuerdo. El sol, todo el mundo adora al sol, que se puede llamar de diferentes formas o se puede representar de diferentes formas, o cada pueblo luego desarrolla en base a su pozo cultural, a su acervo, unas determinadas leyendas o cuentos, pero al final el núcleo yo creo que es el mismo. ¿Es posible que se acabe olvidando la mitología? ¿O que a los jóvenes no les interesa? Yo creo que no. Yo creo que la mitología cumple una función en un momento determinado y esa función igual a día de hoy se ha perdido,
pero sigue siendo algo atractivo. O sea, igual aquí en las ciudades no lo vemos tanto, pero te vas al monte a pasar un fin de semana, te metes en la tienda de campaña con un fuego ahí o con un camping gas, ahora que los fuegos están como más controlados, y alguien te empieza a contar este tipo de leyendas y escuchas los sonidos que te rodean, la naturaleza, el cielo, las estrellas, y bueno, algo todavía se te remueve por dentro, no es algo bonito. Entonces yo creo que se va a mantener. Se va a mantener, tenemos que ser capaces también de presentarlo en los formatos que requieren los nuevos tiempos. El año pasado, por ejemplo, en la Feria del Libro y del Disco de Durango, presentaron un pequeño libro de mitología donde salían personajes mitológicos con realidad aumentada. Te descargas un programa al móvil, enfocas al libro y te aparece el personaje y te cuenta un poco. Bueno, pues es un paso. Y en la medida en que vayan avanzando las tecnologías tendremos que ir dando pasos en esa línea también para que no quede esto rezagado y no quede olvidado. Sí, quizás también una de las maneras para que la mitología no se pierda, a mí me gusta mucho incidir en este tema, es que igual tenemos que salir a buscar nosotros la mitología. ¿Cómo? Pues por ejemplo acercándonos a esos lugares que son el origen de esa leyenda. Un dolmen, una iglesia, hay 1000 sitios a los que se puede ir en coche, andando, en bici, en burro, como cada uno quiera, pero que vas a llegar allí con tu libro bajo el brazo, vas a leer la leyenda en el sitio en el que estás. Yo creo que eso es atractivo para todo el mundo, para gente joven, para gente no tan joven, pues que, bueno, nos puede interesar un poquito eso. Y además tenemos la gran suerte de que todos esos sitios están en lugares espectaculares. Entonces, bueno, pues todo está un poquito unido. Y a mí sí me gusta incidir un poquito siempre en eso, en que si salimos a buscar la mitología, si animamos a los jóvenes a eso, yo creo que se va a mantener, sí. Tenemos esperanza. La mitología, digamos que tiene su origen en explicar fenómenos que no se entienden. Entonces, a medida que vaya avanzando pues el conocimiento, pues ya será menos necesario recurrir a la mitología, ¿no? Bueno, en la medida en que va avanzando la ciencia y nos va ofreciendo explicaciones sobre lo que nos rodea, sí es cierto que se va produciendo un fenómeno en el que no solo la mitología, incluso la religión, que no deja de ser la mitología que está colocada en el lugar preferente, en el poder, pues van perdiendo vigencia. Y así vemos que las sociedades, a medida que se va avanzando y se van modernizando, pues cada vez se van volviendo más laicas y este tipo de creencias van quedando un poquitín más en un segundo plano. O sea que sí. Bueno, mira, tengo la ocasión perfecta para comentar algo que muchas veces me gusta comentar a mí, y es que los símbolos, que yo creo que tiene relación con la mitología, pues me imagino que algo tendrá que relación, ¿no? Los símbolos, por ejemplo, pues el augurio y tal, ¿no? Pues la esvástica, por ejemplo, la que utilizaron los nazis, en realidad es un símbolo muy antiguo que ahora está completamente pervertido porque lo utilizaron hace poco para un fin que, digamos, para representar el nazismo, ¿no? Pero es que si te remontas a un poquito más atrás, ese símbolo representaba un montón de cosas buenas y malas, pero que ahora la gente lo ve y ya lo demoniza. O sea, quiero decir, en el sentido de, fíjate, o sea, de cómo los símbolos o la mitología, es que puede ir cambiando por un hecho que ocurre en el presente o en un tiempo reciente. Un símbolo con tanta antigüedad puede ser modificado su significado. Sí, de hecho, esvásticas aparecen en templos budistas en Asia. No deja de ser una representación del sol, como puede ser el augurio o pueden ser tantas estelas que aparecen en tanta decoración. Claro, el problema es que fue un símbolo de algo tan crudo que ha pasado a la historia como algo muy negativo. Pero bueno, no lo es realmente. Lo que pasa que, bueno, pues la historia pues es lo que tiene, ¿verdad? Estaba la que giraba hacia la derecha y la que giraba hacia la izquierda, y la que igual me equivoco, si me equivoco me corregís, pero yo creo que la que giraba hacia la derecha representaba lo bueno y la que giraba a la izquierda representaba lo malo, y los nazis eligieron la equivocada. Sí, pues puede ser, sí. ¿Por qué nos fascina tanto el mundo de la mitología? Yo creo que es un poco lo que él ha dicho antes, ¿verdad? Si vas a una montaña, a una tienda de campaña o a determinados sitios donde se desarrollan leyendas, yo, por ejemplo, pienso en el bosque de Irati o el santuario de San Miguel de Aralar. Notas una magia positiva, una energía, una serie de... Por lo menos a mí me pasa, ¿no? Entonces yo creo que eso nos atrae mucho, muchísimo. Igual todavía tenemos ahí esos resquicios de hombres prehistóricos que todavía nos conecta un poquito con ese bagaje cultural de nuestros antepasados, ¿no?
Sí, al final la ciencia muchas veces da explicaciones que sí, que es la explicación lógica y racional, pero que son más difíciles de ver que te cuente, no, mira, pues las tormentas es cuando Mari y Maju, su pareja, se juntan y no sé, es como más poético todo. Es más sencillo, más poético y yo creo que por eso nos atrae también. Nos lleva a la infancia también, de alguna forma, sí. ¿No? A los cuentos. Bueno, yo creo que podríamos aprovechar la ocasión para contar así de forma breve pues alguna leyenda o alguna cosa que queráis contar pues para nuestros oyentes, ¿no? Pues yo, por ejemplo, ya que he comentado del bosque de Irati, pues voy a contaros la leyenda del candelabro de Salvatore de Mendive. Está relacionada con Basa Jaun. Y bueno, pues cuentan que en el bosque de Irati vivía en Basa Jaun y su mujer, que era Basandere. Basa Jaun robó un candelabro de oro como un capricho para su mujer. Estaba un buen día la mujer peinándose en la cueva y tenía el candelabro al lado. Pasó un pastor y vio el candelabro y lo robó. Entonces salió corriendo. Basandere salió detrás de él y Basa Jaun, que andaba por las montañas, lo vio y también salió detrás del pastor. Justo en el momento en el que le iban a dar alcance, estaba llegando a la ermita de Salvatore de Mendive, que es una ermita preciosa que hay en la parte norte de la selva de Irati. Y entonces, en ese momento, él se encomendó a Salvatore y le dijo, esto lo traía para ti, en referencia al candelabro. En ese momento sonaron las campanas del templo y bueno, pues es un símbolo que hace parar a los genios. Entonces el pastor se libró. Pero le dijo Basa Jaun, ya te cogeré en ayunas. Pasaron los días y el pastor iba por el bosque y no había desayunado. Entonces se le presentó Basa Jaun. Recordó que tenía unos granos de trigo, entonces se los comió y el genio no le pudo hacer nada. Yo, por ejemplo, he visto películas que así hablan del diablo, por ejemplo, las brujas de Zugarramundi. ¿Creéis que las brujas en realidad? Hay una película, hablando de películas, y yo no soy muy cinéfilo y esto, que es Aquelarre. Es una película muy vieja, pero que yo creo que representa muy bien este mundo de las brujas, las creencias cristianas, cómo tratan de imponerse unas sobre las otras. Yo no voy a contar una leyenda, como ha contado Aitor, pero os voy a leer un pequeño texto que escribí en relación a las reuniones de las brujas. La Inquisición nos decía que eran cultos al diablo, que eran algo negativo, y hay otra gente que nos habla de estas reuniones que serían los aquelarres, en los que se juntan diferentes brujas y demás, como algo, bueno, pues las antiguas fiestas paganas que se celebran en el solsticio de verano, en el solsticio de invierno y en momentos concretos. Y entonces escribí algo sobre ello, ¿no? Y dice así, se escucha el golpeteo rítmico de la chalaparta. Con cada chacún, el corazón de quienes participan en el aquelarre late una vez más. Cada nuevo golpe, cada pulso, golpea el alma. Y al final, como siempre sucede, llega el final. En ese momento, quienes danzan en torno a la hoguera se detienen. Solamente se escuchan las respiraciones profundas y agitadas. Y entonces apareces tú, Akerbelch. No hay iglesia ni Cristos, gritas. Estas son nuestras verdaderas creencias. ¿Será acaso una sorguiña y para cristianizarme me colgarán de su cruz? Bueno, pues una reflexión, ¿no?, en torno a lo que sucedió en esta caza de brujas. ¿Creéis que, bueno, ya entrando en un tema de buenos y malos, ¿creéis que hay mitologías buenas y mitologías malas? Y me explico. Por ejemplo, las mitologías no tienen por qué ser buenas o malas, pero si, por ejemplo, esa mitología te exige sacrificios humanos, pues igual sí es mala, ¿no? O por lo menos esa manera de representarla o de llevarla a cabo mediante sacrificios humanos es malvada, vamos a decir, o debería ser mal vista de manera ética, ¿no? Desde nuestro punto de vista sería mala, pero desde el punto de vista de quienes están realizando esos sacrificios, esos tendrían un sentido muy concreto. Entonces, yo creo que es un poquito dependiendo del prisma del que se mire. Para nosotros, claro, pues una mitología, una religión que exige sacrificios humanos, pues tiene que ser negativa. Pero claro, si esos sacrificios humanos son de enemigos de tu pueblo o enemigos de lo que sea, pues el punto de vista igual cambia. Y bueno, pues claro, las circunstancias cambian, el tiempo, sí, es un poquito, quizás esa separación de mitologías buenas y malas, pues es un punto de vista muy moderno el que tenemos. Sí, yo estaba pensando eso, que claro, lo estamos mirando desde la época actual. Desde la época actual el cristianismo sería nefasto, el llevar a gente a la hoguera y quemarles porque dicen que la tierra gira alrededor del sol.
pero en aquellas épocas se hacían porque eran las creencias que imperaban. Entonces, no se puede juzgar hechos del pasado desde el punto de vista del presente, pues porque nos estamos perdiendo, no estamos inmersos en esas creencias, en esa sociedad. Es complicado. Yo no hablaría de mitologías buenas o malas, yo creo que todas cumplen una función, y es la de intentar explicar e interpretar el mundo que nos rodea, de una manera más positiva desde nuestro punto de vista actual o más negativa, pero la que ellos consideraban adecuada. O sea, que digamos que igual no es tanto la mitología en sí misma como la sociedad de aquel momento, y si la sociedad de aquel momento era muy violenta en el sentido de que ejecutaban a las personas pues de aquellas maneras, pues se podían valer de la mitología o se podían valer del poder, pero al fin y al cabo no era la mitología el detonante, sino la propia sociedad, aunque no hubiese mitología por medio, ¿no? Sí, al final era un conglomerado, ¿no? Todo lo que se vivía en aquella época. Cuando se puede comparar nuestra forma de vivir ahora con la que podían vivir pues, una tribu en el siglo III a.C., que para ellos el descabezar a un enemigo era normal. Entonces, en ese contexto histórico, en ese contexto cultural, pues lo que él decía, la mitología tenía un sentido muy específico, que desde nuestro punto de vista nos puede parecer una aberración, claro, pero... Y luego sí es cierto eso, que no podemos mirar una época determinada y fijarnos solo en la mitología y olvidarnos de todo lo demás. Los principales procesos contra las Sorgíñac y contra la población que mantenía creencias antiguas en Euskal Herria se dieron después de la conquista del Reino de Navarra. Era una lucha política también, era una manera de eliminar al que tenía creencias anteriores a las mías, al que no reconocía el nuevo poder que llegaba. Entonces, se junta la parte social, la parte política, la parte de creencias, es todo un conglomerado y tenemos que analizarlo todo en conjunto. Se puede llegar a pensar que no siempre, porque igual siempre no, pero en algunos casos la mitología ha sido un instrumento del poder. En algunos casos, no siempre. Yo, el caso que he comentado, por ejemplo, yo creo que en Navarra la mitología fue la excusa para luchar contra los oponentes políticos. En el caso del Reino de Navarra, en el momento en que se ocupó, hubo una limpieza. De hecho, se planteaba que los navarros que no comulgaban con el poder establecido y demás, pues los querían trasladar, ¿no? Llevarlos a Extremadura, si no recuerdo mal, a que poblaran tierras por ahí, que se pegaran con los musulmanes ellos y demás. O sea, que sí que se utilizó en cierta manera. Y en ese momento en concreto está claro. Hay más ejemplos en más lugares, pero yo creo que ese es como el más evidente, ¿no? Sí, igual más que la mitología surja del poder, es que el poder ha utilizado la mitología para sus propios intereses. Vale, yo me acuerdo que leí hace poquito un relato sobre una esfinge, un ser mitológico también, y que decía así, le preguntó a un humano y le dijo: ¿cuál es el animal que tiene 3 piernas? Y le dijo: ese animal es el hombre, que de pequeño sube 4 patas, de joven sube 2 patas y de mayor usa el bastón como tercera. Y claro, la esfinge sorprendida se mató. Os voy a contar una historia que tiene en Zuya, que se relaciona con el culto a las hayas. Bueno, las hayas es un árbol que predomina en nuestras montañas, ¿verdad? Es un árbol precioso. Y las hayas huecas pues, equivalen a bosques muy viejos, ¿verdad? Entonces, en Zuya hay una creencia, una leyenda que a mí me parece preciosa, que se llama la Vieja del Monte. La gente que trabajaba en el monte, carboneros, pastores, leñadores, tenían la costumbre de, cuando subían el zurrón, su almuerzo, su comida, lo que fuere, dejaban un cachito de pan dentro del zurrón, entonces ese pan lo bajaban a los niños de la casa y se lo decía que se lo había dejado la Vieja del Monte, que era un ser mágico, en el tronco hueco de una haya. Entonces para los niños era algo, pues bueno, os podéis imaginar, ¿no? Como si fueran los Reyes Magos para nosotros, ¿verdad? Una cosa... eso lo que nos habla es de todas esas creencias del bosque protector, bueno, pues un poquito, que también es mitología, aunque es menos conocida, ¿no? No son personajes más físicos, más tangibles, pero bueno, pues nos habla un poquito de todo eso. Creo que es un tema, pues es muy bonito desde mi punto de vista.
Y luego así, partiendo del mundo vegetal y uniéndolo a la temática de hoy, a la brujería, está el tema del Egusquilore, ¿no? Como el símbolo protector de las casas, que se sigue colocando en muchas puertas, aunque mucha gente no sabe por qué se coloca. El Egusquilore dicen que es la flor del sol, ¿no? Entonces, el Egusquilore en realidad dicen que protegía los hogares manteniendo alejados a las brujas y también a los malos espíritus. Y hay diferentes versiones. Hay quien dice que las brujas en realidad eran muy, muy cotillas y tenían que saber todo al detalle. Entonces, cuando veían en una puerta un Egusquilore, empezaban a contar cuántos pinchitos tenía el Egusquilore y es infinito. Pasaban ahí toda la noche contando y cuando se querían dar cuenta había salido el sol y el poder de las brujas se desvanecía. Entonces, esa es una versión. Y la otra versión, pues bueno, nos dice que cuando una sorguiña, una bruja, se iba a acercar a un caserío, una casa y veía el Egusquilore, pensaba que era el propio sol que estaba ya amaneciendo y como su poder iba a terminar, se marchaba. Y de una forma o de la otra, con este símbolo, con este, no deja de ser un cardo, conseguían mantener el hogar protegido, eso, de las brujas, de los seres malignos, de los malos espíritus. Sí, al final la protección en las casas tiene muchas variantes, lo que le ha dicho el Egusquilore. También, por ejemplo, en el solsticio de verano, que es ahora la fiesta de San Juan, se solían colocar ramas de fresno y de espino blanco, son árboles sagrados, en las puertas de las casas, bueno, también como un símbolo de protección. Ahí luego vamos evolucionando a lo largo de la historia y se ve la simbiosis entre lo que es las culturas antiguas y el cristianismo. Y de ahí vienen lo que son las cruces puestas en las puertas de los caseríos, que es un símbolo cristiano, pero que hace la función que podían hacer antiguamente los árboles. Por ejemplo, siguiendo un poquito con esa línea de mezcla cristianismo-paganismo, vamos a llamarlo, está el tema de las cruces en las montañas. Eso es su origen. Bueno, pues se habla de que fue en el siglo XX que el Papa mandó poner cruces en lo alto de las montañas, pero su origen todavía más ancestral es una sustitución de lo que eran los mayos. Los mayos eran unos árboles que se colocaban en la cima de las montañas como protector de lo que sería todo su eje de actuación, vamos a decir. Por ejemplo, lo vemos en Urbasa, que todavía se sigue colocando. Bueno, pues llegó la iglesia y dijo, en vez de cargarnos esto, que la gente no lo va a ver bien, colocamos cruces. Entonces ahí está un poquito el origen de tantas cruces que hay en nuestras montañas. Entonces son esa simbiosis entre las culturas antiguas y luego pues, bueno, lo más moderno, ¿verdad? Y luego los mismos templos cristianos muchas veces están levantados sobre lugares que eran sagrados. La gente tiene el hábito de ir a Urkiola a celebrar allí con la diosa Mari, con tal. Bueno, pues aquí construimos el santuario de Urkiola. O la gente cuenta la leyenda que en esta cima es donde San Miguel luchó contra el Erensuge y le mató. Pues aquí construimos el santuario de San Miguel de Aralar. Y en muchos otros sitios sucede eso, ¿no? Esa simbiosis entre las creencias antiguas y el cristianismo, que de alguna manera las interiorizó, cambiándolas, transformándolas para transmitir lo que le interesaba a este nuevo poder, pero manteniendo también en parte lo antiguo. ¿Has dicho que ponían árboles en la cima del monte? ¿Pero le plantaban o le trasladaban de cortado? No, lo trasladaban. Siguiendo una serie de rituales, se cortaban. De hecho, hoy todavía se sigue haciendo en determinados sitios, en la zona sur de Urbasa, norte también. Eso es. Lo que se hacía era cortar unos árboles siguiendo una serie de rituales, se bajaban a los pueblos y se colocaban o bien en el pueblo, o bien en encrucijadas de camino, o bien en las cimas de determinadas montañas. Todavía hoy los de Charre Aranaz y los de Bacaicu, que es una zona que está en el norte de la Sierra de Urbasa, siguen colocando el mayo. Se llama el mayo porque se colocaba el mayo, que curiosamente coincide con la festividad de la Santa Cruz. Eso evidentemente el cristianismo lo hizo coincidir un poco adrede, ¿no? Entre comillas, por lo que él comentaba, esa simbiosis. Entonces lo que hacía era colocarse un palo, es un poste, y en la parte de arriba tiene una serie de elementos. Pues tiene, por ejemplo, un gallo, tiene dos espadas cruzadas, que simbolizaría el rechazo a las tormentas. Entonces, bueno, lo mantienen durante unos meses y hacia septiembre, que es cuando los animales bajan de la sierra a los valles, lo tumban. Y ese es un poquito el origen de las cruces. ¿Cómo podíamos informarnos de las leyendas, de lo que nos estés contando? ¿En dónde? Bueno, la verdad es que en Internet hay muchísima información y luego, pues bueno, tanto Aritza como yo tenemos publicados libros sobre mitología, hay muchísimo, Toti Martínez de Lecea, hay muchísimos libros preciosos que nos cuentan leyendas. Bueno, pues yo creo que un poquito por ahí, ¿verdad? Sí, yo creo que material existe. El tema está en dar con el libro adecuado. Eso es.
pero material existe, además muy diverso, desde textos y textos y textos hasta trabajos más ligeros con leyendas cortitas que las puedes leer en una noche o leer en voz alta, en grupo. Y luego, pues bueno, otra serie de trabajos igual más etnográficos, más documentales, que nos muestran los lugares en que se ha recogido esa creencia. Bueno, hay un poco de todo, desde los trabajos de Barandiarán, como veíamos antes, hasta los actuales, y entre medio, pues otra serie de personas que lo que han hecho ha sido modernizar un poquitín también todo esto, ¿no? José Dueso hizo una labor muy importante en este sentido, de engarce entre estos etnógrafos, antropólogos de principios del siglo XX y lo que se está haciendo a día de hoy. Sí, José Dueso tiene un libro muy recomendable, El mundo encantado de los vascos. A mí me parece un libro, es como ordenado por orden alfabético, leyendas, lugares, personajes relacionados con la mitología. Para mí es un libro muy, muy, muy interesante. No es un libro gordo plomo, ¿no? Pues para gente que igual nos dedicamos más al estudio, sino que es un libro muy de manejarlo. Sí, es muy recomendable. Vale, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y es un placer recibiros. Muchas gracias.